Bienvenidos, amigos. Rusia avanza, y eso es innegable. Pero ¿cómo avanza el ejército ruso? ¿Y cuánto? El cómo lo vamos a ver ahora. El supuesto ejército de los Armata, que no existen, se ha convertido, y cuidado que no acabe siendo peor, en el ejército de los patinetes. El ejército más patinizado del mundo. Continuando en el cómo avanza el ejército ruso, vamos a la siguiente imagen. En los últimos días se ha compartido esta imagen de este vehículo utilizado por el ejército ruso. Aunque la imagen no es de muy buena calidad, podemos apreciar dos particularidades. Primero, una torreta semiabierta y con un formato poco común. Y la siguiente, los tres ejes de las ruedas. Un único eje delantero y después de una cierta distancia, otros dos ejes traseros y juntos. El ejército ruso, el que decían que tenía 13.000 tanques almacenados, pues ya está utilizando vehículos de la avanzada tecnológicamente y envidia de medio mundo, Corea del Norte. Después de poco más de 2 años, es obvio que a Rusia le empieza a escasear todo tipo de material bélico. Desde tanques, por eso vemos a los T-55, a blindados, por eso vemos motos y patinetes. Y en este caso, en teoría, este vehículo sería un sistema de misiles antitanque autopropulsado, que debe estar siendo utilizado como artillería, vehículo de reconocimiento, o a saber para qué. A Rusia le debe quedar poco para rascar en el fondo del baúl. Por eso vemos la optimista progresión de cochecitos de golf, motos y patinetes, lo que vemos en cualquier ejército victorioso. Y además del poco fondo del baúl ruso, Rusia ya quemó el baúl bielorruso en 2022 y 2023, y ahora ya empieza a meter mano en el baúl de Corea del Hambre. Las fábricas rusas, bien, eso es obvio. Continuando en cómo avanza Rusia, vamos a ver cómo Rusia tiene dificultades para reclutar carne de cañón. La cuenta de Telegram Five Bomber, con lazos con la Fuerza Aérea Rusa, ha publicado la siguiente noticia. Rusia ha creado un regimiento motorizado de la Fuerza Aérea. O dicho de otra manera, Rusia ha creado un regimiento de carne de cañón compuesto por personal reclutado en las bases aéreas. Carne de cañón, que es personal técnico y de ingeniería, tripulaciones de aviones, operadores de radio, mecánicos, ingenieros de motores e ingenieros de frenos, sargentos, suboficiales y oficiales. Parece que hay incluso un navegador. Rusia va a sacrificar a personal técnico de la Fuerza Aérea que cuesta años para entrenarlos, y los va a sacrificar en cuestión de pocas semanas. Si la Fuerza Aérea Rusa ya brilla por su ausencia, menos va a brillar durante los próximos años, si no décadas. Obviamente, la capacidad de reponer las bajas del ejército ruso va bien. Sobran soldados y voluntarios. Por eso reclutan como carne de cañón a personal especializado, como a ingenieros de motores. Lo que vemos en cualquier ejército victorioso. Ahora vamos a ver cuánto avanza Rusia en los mapas. Pero atención más adelante, porque los números no mienten y son estratosféricos. Vamos primero al frente de Kupiansk. No porque haya ocurrido nada, sino porque tengo que informar frente a los desinformadores. Esos que dicen que cuentan la realidad de lo que ocurre. Esos mismos que mienten, se inventan y que dicen que la 47 ya no existe. Desde el frente noroeste a Kupiansk hay una distancia de 9 kilómetros.
del frente este, 22 kilómetros de distancia. Lo que en cualquier lugar del mundo es un cerco en toda regla, o un cerco por fuegos, o un cerco operacional, o cualquier otra palabrería que se inventan después de la palabra cerco, y siempre se las inventan en contra del mismo. Sí que es verdad que Rusia ha avanzado unos pocos metros en este sector, pero ¿sabéis desde cuándo el ejército ruso está atacando este pueblecito? Por no decir lo que es una aldea. Pues nada más y nada menos que Rusia está atacando este pueblecito desde febrero de 2023. Rusia no consigue avanzar aquí y está atacando constantemente desde hace casi un año y medio, más de la mitad de todo el conflicto. El único cerco que veréis es el de su coronilla. Vámonos a chasifiar. El único cambio en este sector es otro pequeño avance en Klishivka. Nada más. Aquí lo lógico, y ya hay poca cosa lógica dentro del ejército ruso, es que intenten avanzar en ambos flancos hasta el canal antes de intentar cruzarlo. Y como ya he explicado en un vídeo anterior, es posible que intenten cruzar el canal desde uno o ambos bosques. Es posible que chasifiar acabe cayendo algún día, como ya dije hace meses atrás. Pero como de costumbre, es posible que sea después de 4, 6 u 8 meses de ataques diarios y con cuantiosas bajas rusas. Ahora sí, vámonos a los únicos cambios casi decentes de todo el frente. Vamos a ver cuánto avanza Rusia, y los números son escalofriantes. Aquí sí, ahora sí, en una semana, Rusia ha avanzado una distancia que parece decente. Después veremos cómo no lo es. Aquí, fijaros que el ejército ruso debe estar logrando alguna ventaja avanzando conforme al talud del ferrocarril, probablemente escondiéndose por los árboles que siguen la línea férrea. Rusia avanza por donde puede, no por donde quiere. Realmente, en una semana, es uno de los mayores avances rusos que recuerdo desde hace por lo menos casi 2 años. Pero aquí se acaban las alegrías. Estos números, para mí, y los números no mienten, muestran la derrota rusa. El cuánto Rusia avanza. Este mapa son todos los avances rusos en Avdiivka, incluida la ciudad, durante la actual ofensiva, que ya dura 8 meses. Rusia, en 8 meses, hasta hoy, ha capturado 368 kilómetros cuadrados. Vamos a poner 400 kilómetros cuadrados, para ser generosos. Ucrania tiene un poco más de 600.000 kilómetros cuadrados de territorio. Por lo que haciendo unas cuentas básicas, en estos 8 meses, Rusia ha capturado la impresionante cifra del 0,06% del territorio de Ucrania. 0,06% de territorio en la mayor y más duradera ofensiva rusa. Y en el único lugar donde están avanzando un poco. Si Rusia capturase 10 veces otros 10 territorios como este en Avdiivka, aún estaría lejos de llegar al 1% de todo el territorio ucraniano. Aún es peor. Como vimos en un vídeo anterior, Rusia ya ha perdido más de 17.000 piezas de equipo militar en Ucrania, geolocalizadas por Oryx. Y en Avdiivka, visualmente confirmadas, ya son casi 1.500 piezas. Lo que supone que Rusia ha sufrido en Avdiivka, y solo en estos últimos 8 meses de ofensiva, el 9% de todas las bajas materiales, de toda la guerra, de todos los frentes. Rusia ha sufrido el 9% de todas sus bajas materiales para conquistar el 0,06% del territorio ucraniano. Por esto avanza Rusia, porque arroja cantidades indecentes de carne de cañón y de material por territorios minúsculos. Ya hemos visto cómo avanza Rusia, y esto es el cuánto avanza. Rusia ha avanzado esto en Avdiivka en los últimos 8 meses de ofensiva, en el mayor de todos sus avances y con muchísima diferencia. Y le ha costado nada más y nada menos que el 9% de todas sus bajas materiales. ¿Y qué cambiaría si Rusia avanzase otra cantidad de terreno igual en este sector? Y también en este. Y en este. Y en este. Y aquí también. Pues que capturarían apenas el 0,3% del territorio de Ucrania. Y además Rusia ha avanzado tanto en Avdiivka, sarcasmo, porque ha sacrificado a 1.500 piezas de material para poder avanzar esta cantidad de terreno. ¿Rusia puede sacrificar otras 1.500 piezas en 5 zonas más que no van a cambiar nada? Ucrania está cediendo terreno, cambiando terreno por destruir al ejército ruso. No gana el que más avance, sino el que destruya al ejército enemigo. E ir en patinete y necesitar de material de Corea del Hambre
no es buena señal. Alemania avanzó muchísimo en 1941 y 1942, y como no destruyó al ejército soviético, acabaron siendo los soviéticos quienes fueron destruyendo al ejército alemán, y por esto que acabaron avanzando hasta Alemania. Ucrania no está avanzando porque su objetivo es destruir primero al ejército ruso, y lo está haciendo a la defensiva. Esto es lo que ha avanzado Rusia en 8 meses, perdiendo el 9% de sus bajas materiales. ¿Y qué pasaría si Rusia avanzase no una vez en casi un año, pero si avanzase 20 veces más? Pues no cambiaría prácticamente nada, porque la cantidad de territorio es demasiado pequeña. Y obviamente, el ejército ruso no puede perder 20 veces más de lo que ya está perdiendo, que ya van en patinetes y están usando ingenieros de la Fuerza Aérea como carne de cañón. Todo y solo por la supervivencia de Putin. Putin está destruyendo a Rusia y a su futuro. Rusia perdió el 9% de todas sus bajas materiales por el 0,06% del territorio de Ucrania, en el único lugar donde han avanzado ligeramente durante su ofensiva de nada más y nada menos que de 8 meses. Estos números son la realidad. Volvamos con este otro mapa para ver los avances rusos. Yo sospecho que en X tiempo, en 2 semanas o en 2 meses, Rusia alcanzará esta línea defensiva ucraniana. Y por lo que nos tienen acostumbrados, se quedarán estancados X tiempo. Vamos a decir 6 meses. Durante estos 6 meses, Rusia avanzará un poco más en Kupiansk. Me lo invento. Y se quedarán estancados. Después, en otros X meses, capturarán Chasiv Yar. Y en otros X meses, Rusia empezará a cruzar esta línea defensiva. Llevamos 2 años y medio así. Rusia se concentra en Bakhmut y después de meses avanza. Se estanca y concentra su esfuerzo en Avdiivka. Se estanca y los concentra en Chasiv Yar. Se estanca y avanzan ahora en Kharkiv. ¿Y a dónde va Rusia? ¿A dónde llegará? Aunque el próximo año Rusia avanzase otro tanto en Avdiivka, Chasiv Yar y por inventar en Kupiansk, ¿qué cambiará? Y Rusia no puede perder otros 1500 blindados en cada uno de estos sectores. Que el baúl de Corea del Hambre debe ser bastante pequeño. Que Rusia avance como lo hace no significa nada. Que Ucrania no avance no significa nada. La cuestión es que el ejército ruso se está destruyendo para avanzar y que Ucrania cede territorio para destruir al ejército ruso. Ejército ruso que ya va en patinete, que recluta ingenieros de motores de la Fuerza Aérea y tripulaciones aéreas como carne de cañón. Lo único que salvaría a Rusia sería un colapso total del ejército ucraniano. Que salvo engaño mío colosal, no parece que haya ninguna posibilidad de ello a día de hoy. Si no, veríamos situaciones semejantes a la de Avdiivka, en Kharkiv, Kupiansk y en otros puntos del frente. Como llevo diciendo desde hace meses, Rusia continuará atacando y sacrificando todo lo que haga falta hasta prácticamente finales de año para vender que continúa avanzando y a ver si las elecciones de Estados Unidos salvan a Putin. Y veremos si tienen suerte, porque los ingenieros y las tripulaciones de aviones son muy escasas. Los patinetes, no tanto. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.